Es bien frecuente que mucha gente tenga los siguientes síntomas: dolor abdominal, como retortijones en el abdomen, en la parte baja, eh, pesadez, el abdomen como que se eleva, Llenura, dice. llenura, se eleva, se hace grande, diarreas o estreñimiento. Si usted tiene ese tipo de signos y síntomas o algún familiar, pues síganos. El día de hoy hablaremos del síndrome de intestino irritable o del colon irritable. Como su nombre indica, síndrome es un conjunto de signos y síntomas que ocurren en el intestino, en este caso en el colon, es el intestino grueso. El intestino grueso o el colon en nuestro abdomen tiene más o menos 1,5 metros. Está constituido por el colon ascendente, el transverso, el descendente y el sigmoide, que va a desembocar en el ano y recto, ¿no? Donde se eliminan, pues, a través de las heces, todos los alimentos los desechos de los alimentos que hemos ingerido. Y se llama irritable porque no hay una lesión orgánica, no hay un daño, no hay una inflamación, sino que simplemente hay una irritación que es la que provoca este problema. Eh, Podemos comparar al síndrome de colon irritable con la migraña, porque en muchas ocasiones nosotros hacemos un estudio eh, somero y bien exhaustivo de todo lo que exámenes que se pueden enviar acá y no encontramos un daño, pero está allí el problema, están los síntomas. Es como cuando usted tiene dolor de cabeza o migraña, usted se hace una tomografía, una resonancia y no encuentra un tumor, no encuentra una lesión, pero la migraña está ahí. Son trastornos funcionales, eso es para que nuestros televidentes y oyentes entiendan, son trastornos funcionales que no tienen un daño orgánico, pero sí están ahí presentes, porque el funcionamiento, en este caso, de ese intestino es anormal. Ahora, es anormal por algunas causas. La una es el estrés. Las condiciones de preocupación, de ansiedad, de tristeza, hacen que muchas personas este intestino funcione mal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que en ocasiones el peristaltismo, es decir, el movimiento del intestino, que es el encargado de llevar el bolo fecal, y en este intestino se absorbe el líquido, es la última parte donde ya se absorbe el líquido. Si el tránsito es muy rápido, hace que no se absorba el líquido y pasa esto con forma de heces blandas y diarreas. Ahora, si ocurre lo contrario, es decir, que ese intestino se mueve muy lento, da lugar a que esas heces sea retirado la totalidad del agua, del líquido que va allí, y entonces esas heces se hacen duras, el movimiento del intestino es lento, y entonces eso no baja y produce estreñimiento. Por ello es que la sintomatología clásica es dolor abdominal tipo retortijones en el abdomen, en la parte baja sobre todo del abdomen. eh, se eleva el abdomen, se llena de gases, de meteorismo, produce vómitos o produce diarreas, y este dolor calma luego de la deposición. Es una de las características, que después de hacer la deposición calma el dolor, y eso nos sirve como diagnóstico diferencial sobre otras patologías que veremos más adelante, ¿no? La otra causa son ciertos alimentos como, por ejemplo, aquellos que producen muchos gases, como por ejemplo la col, la coliflor, el brócoli. Los alimentos como por ejemplo las bebidas, no alimentos, en este caso las bebidas gaseosas, el café, estas sustancias, el tabaco, el alcohol, son irritantes, irritan el intestino y pueden dar lugar a la presencia del colon irritable o intestino irritable. Dos cosas, las gaseosas sabemos que es un problema, pero bueno, yo tomo descafeinado y yo fumo, pero utilizo un aparatito que le ponen previo al eso. Bueno, aquí no interesa si es descafeinado o no es descafeinado. El problema no es tomarse una taza, el problema es el exceso. Ah, los De excesos, pronto, los excesos. fumarse un cigarrillo no le va a hacer un colon irritable, pero si es que fuma algunos cigarrillos, ahí va a tener un problema. O sea, todos los excesos son los que pueden producir este síndrome del intestino irritable o colon irritable, ¿no? Entonces, es generalmente del 10 al 14% de las consultas a un médico general ocurren por esta sintomatología. Y de la 40 al 50% de las consultas al gastroenterólogo, al especialista, también ocurre por esta enfermedad. Como vemos, una enfermedad bastante frecuente, y pues ya conocemos esos síntomas, entonces ahora viene cómo diagnosticarlo. Una vez que el médico general recibe a este paciente, descarta con algunos exámenes de sangre, de heces, hay que considerar también la parasitosis como una causa de esta, ¿no es cierto? Sobre todo las amebas, que producen deposiciones diarreicas a veces, estreñimiento y deposiciones, pero que se caracterizan las deposiciones del paciente con amebas, el que tiene una colitis amebiana, esas secreciones, esas heces son con moco y con sangre.
y asimismo producen retortijones, pero la característica es que tienen moco y sangre, y pues en un examen de ese vamos a encontrar las amebas y entonces ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Una vez que realizamos todo el diagnóstico, el médico general, y no encontramos patología, pues que sea la responsable de aquello, enviamos al especialista. Entonces el especialista que va a hacer una colonoscopía, va a hacer una tomografía, va a hacer una resonancia magnética y en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones no encuentra nada patológico. Es decir, no encuentra una lesión, como en la úlcera encuentra una úlcera en el duodeno, en el estómago, si hay un cáncer va a encontrar una tumoración. Acá no encuentra nada. Simplemente es un trastorno orgánico, entonces ya nos quedamos con el diagnóstico de colon irritable o intestino irritable. Y eso tiene un Y tratamiento hasta ahí específico. nomás llega, dice, yo tengo el colon irritable Exactamente. y Ahora hay que nada buscar más. las causas de otro tipo, ya no orgánicas, sino las causas funcionales. La mala alimentación, las comidas a deshoras también tienen mucho que ver. El alimentarse, pues, sobre todo cuando vamos a recibir nuestros alimentos. Por ejemplo, en la merienda. Vamos a la merienda y estamos comiendo y prendemos el televisor. Y estamos indicando que tiene que ver mucho con el estrés, con las sensaciones de pena, de angustia. ¿Y qué es lo que vemos en la televisión? Sicariatos, la guerra de Ucrania, mataron a alguien, femicidio. Entonces eso hace que nuestra alimentación no sea, nuestro momento de comer no sea agradable. Y eso también es una causa. Cuando nosotros nos sirvamos nuestros alimentos tenemos que estar en tranquilidad, en paz y podemos poner una musiquita ahí solamente instrumental, conversar con nuestra familia. Esa es la forma de alimentar. Sobre todo en la merienda, que la compartimos todos porque ahora todos trabajamos, pero la merienda compartámosla con familia. Y no nos prendamos el televisor a ver tantos problemas y tanta tragedia. Entonces, mire, esa es una causa que está ocurriendo, ¿no? Y luego, pues, el especialista se va a dar cuenta de que ya no hubo nada, ninguna lesión y empieza su tratamiento. Ahora, ¿qué patologías se pueden confundir con ella? Hay una enfermedad que se llama la enfermedad celíaca, que son personas que tienen intolerancia o una especie de alergia a los ciertos alimentos como el gluten. ¿Qué trae el gluten? El trigo, los que comen pan con gluten, o los que comen pan de trigo y tienen esa intolerancia pueden producir este problema. La cebada, muchos preparados como la cerveza, por ejemplo, que tienen una intolerancia al gluten, imagínense, tomar cerveza sería terrible. El centeno, la avena y todos sus derivados. Entonces hay que descartar de esta enfermedad celíaca justamente qué ocurre cuando se ingiere este tipo de alimentos, más no cuando se ingiere lácteos como ocurre en otras enfermedades, ¿no? También tenemos que diferenciarla del síndrome o enfermedad de Crohn, que es una enfermedad maligna, que es mortal, que este paciente pues tiene un problema ya, ese sí es inflamatorio, un proceso inflamatorio de tipo autoinmune, de tipo que va en sus genes y que produce una lesión severa en el intestino y ese paciente pues ya tiene otra sintomatología, hay una gran pérdida de peso, es un paciente que sus heces van a ser mucosas con mucho moco y con sangre, es un paciente que ya no tiene apetito, es un paciente que se va a complicar. Entonces, muchas veces hasta necesita hasta intervención quirúrgica, aparte de que los medicamentos para esta enfermedad son los corticoides y los inmunosupresores, que son medicamentos sumamente fuertes y que pues se usan solo en casos especiales, ¿no? También pues hay que considerar el cáncer de colon. Hay que pensarlo también cuando ocurre, pero ese, como indicábamos, también pues produce, una de las características son los sangrados digestivos. En el cáncer de colon hay sangrados digestivos, hay también la pérdida de peso y eso pues se diagnostica a través de la endoscopía. El especialista, el gastroenterólogo, pasa un endoscopio a través de la vía recto colónica y va a observar que se encuentra una tumoración. Entonces, esto ya son hallazgos del especialista. El médico general tiene toda esta sintomatología y el médico especialista va a descartar que se trata de una patología más seria. Entonces, aquí pues ya viene un tratamiento, ¿no? Hay tratamiento de acuerdo a la etapa en que se encuentre. Cuando es leve, el 70% de los casos son leves y no necesitamos nada más que medidas higiénicas de alimentación, o sea, evitar todos estos alimentos que pueden hacer daño, y también pues el uso de los prebióticos y probióticos que se venden en las farmacias, pero eso tiene que ser bajo prescripción médica, ¿no? Hay un 25% que tiene una fase moderada. Entonces aquí ya vienen pues algunos medicamentos como por ejemplo los antiespasmódicos para calmar el dolor. Hay algunos preparados de ellos que el médico tiene que recetárselos. También hay los laxantes osmóticos para aquellos pacientes que están estreñidos, como por ejemplo la lactulosa y otros. Y también hay un medicamento que se llama la cinitaprida que sirve para aquellos pacientes que se les eleva el abdomen, que se les distiende el abdomen y que están llenos de gases y meteorismo. Entonces se usa la cinitaprida. Esto es el 25% de los pacientes. Y hay un 5% que obedece a causas
que tienen que ver con la parte psicológica o con la parte psíquica, digamos, no psicológica, sino psíquica, ¿no? Entonces aquí necesita la valoración del psicólogo, del psiquiatra. La parte emocional, ¿no? Exactamente, este ya tiene un problema en su psiquis, entonces necesita del psiquiatra porque aquí necesita primero terapias y luego tiene que pues usar antidepresivos, sobre todo la fluoxetina, la mitritilina, que son de baja prescripción del psiquiatra, y esto da lugar a que se logre no si bien la cura, pero sí la mejoría absoluta de este problema, ¿no? Porque el fondo es un problema que tiene que ver con la parte emotiva, emocional. Entonces, como vemos, es una enfermedad que la vemos muy comúnmente, el dolor de abdomen en la parte baja, el abdomen elevado, el abdomen pesado, diarreas o heces combinadas, a veces diarreas, a veces estreñimiento, y entonces esta patología frecuente tenemos que pensar en el colon irritable o el intestino irritable, que es una patología funcional que no tiene un daño severo y que se puede tratar y se puede manejar solamente con un buen hábito alimenticio, así como también pues con el uso de algunos probióticos y también pues con algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra dieta y con nuestro horario alimenticio. Doctor, ya usted ha hablado de las características, pero mucha gente digo, no, me tomo un calmante y ya está. Y sigue, al siguiente día retorna el problema. Por supuesto, esa es la característica de esta enfermedad o de esta patología, que es recurrente, ¿no? Que generalmente pasa 3 días de una semana, luego en una semana no, el resto de la semana no hay problema y después de la semana recurre otra vez. O sea, cada semana hay 3 días con problemas. Entonces ese paciente no va, o sea, el medicamento para el dolor, el antidiarreico, solamente pues va a calmar los síntomas momentáneos, pero nosotros tenemos que etiquetar a nuestro paciente que se trate de esto para hacer el tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces, y buscar la causa sobre todo, buscar la causa que está desencadenando. De pronto es un paciente que come muchas cosas fritas, mayonesa, que come muchos legumbres como tipo coliflor, como tipo brócoli, que son productores de gases. Los picantes, doctor. Los picantes también tienen relación porque irritan la mucosa del estómago, del intestino y del colon, también tienen relación. Entonces hay que buscar la causa, qué desencadena el problema. Y una vez que quitamos esa causa, va a mejorar ese problema, porque no es suficiente solamente dar la medicación, sino llegamos hasta la génesis de lo que está ocurriendo acá. Y cuando ya quitamos todo y hacemos el tratamiento y no mejora, ese paciente tiene que ser derivado al gastroenterólogo para que de ley de entrada va a hacer una endoscopía y va a encontrar cuál es la causa. Hablamos de enfermedad de Crohn, hablamos de enfermedad celíaca o hablamos de un cáncer de colon. Doctor, hay mucha gente que, bueno, dice, todo lo que como me hace daño, ¿sí? Me afloja el estómago. Por ahí va, ¿no? Así, claro, por supuesto. Habría que ver qué es lo que come también, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que es intolerante a los lácteos, a la lactosa, y al ingerir leche o derivados de la leche, queso, yogur, tiene esos problemas, porque el problema está en que no tiene una buena tolerancia, no absorbe bien la lactosa y eso produce diarreas, produce llenura, produce gases, y entonces ahí pues encontramos el problema, suspendemos los lácteos y ese paciente va a mejorar muchísimo. En su defecto, otros comen algo y demoran 2 o 3 días para ir al baño. Por supuesto, a veces pues tiene relación con que se come poca fibra, o sea, no se come legumbres, usted toma poca agua, de pronto estamos en el trabajo y nos olvidamos de ingerir agua y pasamos todo el día trabajando. Entonces, esa falta de líquido, esa falta de fibra hace que no haya motilidad, no haya movimiento en el intestino y provoca el estreñimiento. Y esto es mucho más frecuente en las mujeres. Y esto va a producir el colon irritable. Puede llegar a producir un colon irritable, un estreñimiento que se hace ya crónico. Por ello es que es importante que nuestra dieta sea balanceada, que comamos muchos alimentos con fibra. Las frutas tienen mucha fibra, la avena tiene fibra, hay ciertos compuestos que vienen con fibra también que se encuentran en los productos naturales. La avena, Fabricio, es un gran alimento para la motilidad. La avena Quaker en hojuelas, claro. No la que se hace el Quaker claro, el líquido, sino las hojuelitas. Y ponerle, por ejemplo, a nuestras frutas, le ponemos papaya, la papaya es buenísima. A la papaya, a nuestra sandía, frutillitas allí, le ponemos avena y eso desayunamos. Y eso va a ayudar muchísimo a mover el intestino y vamos a evitar el estreñimiento y también bastantes líquidos también. Siempre estar hidratados porque pues a veces por trabajar, por estar ocupados, nos olvidamos de ingerir líquidos y eso hace que las heces tengan pocos líquidos y sean duras y por eso también viene el estreñimiento. Un estado de vida saludable realmente depende mucho de lo que ingiramos. Exacto, pues yo creo que la alimentación es básica en muchísimas patologías, creo que es importantísima en problemas de corazón, en problemas intestinales, en problemas renales, la alimentación es básica, por ello es que
siempre pues indicamos una alimentación balanceada, una alimentación saludable, quitar todos aquellos químicos, aquellos embutidos, la cantidad de cosas que vienen con sustancias artificiales que hacen muchísimo daño. Doctor, usted ha hecho mención ahí las características de este problema. ¿Qué es lo recomendable? ¿Buscar el especialista o un médico general? Bueno, inicialmente va al médico general, ¿no? ¿Ya? Porque son síntomas generales, ¿no? Distensión del abdomen, dolor, diarreas o estreñimiento. El médico general le va a hacer el tratamiento, va a mejorar, pero si esto es reincidente, ahí necesita el especialista. El médico general mismo lo va a derivar. O sea, un paciente que lo ve 2 y 3 veces con los mismos síntomas, algo está pasando y hay que derivarlo a. Y sobre todo si nosotros pensamos en colon irritable y quitamos todas estas alimentos que pueden hacer daño, si vemos que ese paciente ya bajó un poco el estrés y los síntomas siguen, ese paciente tiene que ser derivado al especialista porque necesita exámenes especiales. Hablamos de la resonancia, la tomografía, o hablamos de una colonoscopía en donde van a observar directamente qué está ocurriendo en ese colon y para que no vayamos luego a tener sorpresa. De pronto hay un cáncer de colon que está iniciando, al principio no hay sangrado, no hay heces sanguinolentas y va a estar pues oculto y cuando nos demos cuenta ya es muy tarde, ya es un tremendo tumor en el colon, pues que ya su resolución va a ser mucho más difícil. Aquí sí es un problema cuando hablamos del estrés, porque la gente está sometida a eso, ¿no? Los hechos de violencia, no hay trabajo, tengo dificultades en el hogar, tengo excesos de las actividades diarias, entonces ahí hay cómo entrar a controlar también, porque ha dicho usted, esto va en contra también de la salud y sobre todo en este problema que estamos tratando hoy. Sí, por supuesto, como decía, es funcional, el problema del estrés, de las preocupaciones, de la ansiedad, muchas veces de la tristeza, eso produce depresión y la depresión puede tener como síntomas o como enfermedad un colon irritable. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente, que los problemas, la ansiedad, el estrés, las preocupaciones, esto puede dar lugar a la presencia de este colon irritable sin que haya ninguna intolerancia a ningún alimento. Simplemente por esas condiciones emocionales da lugar a la presencia de este colon. Y ese paciente va a mejorar. Si empieza a tomar ya sus medicamentos antidepresivos, a sus ansiolíticos, ese paciente, y hace su dieta, ese paciente va a mejorar ostensiblemente y va a evitar tener estos problemas. Ok, gracias, doctor. Muchísimas gracias y una muy buena semana para todos. Ha sido el doctor Ramón Echeverría, el colon irritable.